Buenos días. Celebramos hoy la Eucaristía en este 2 de mayo y celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Celebramos la Eucaristía con mucho amor por las almas del purgatorio. Intención Liliana Gómez. Oramos por el alma de Ocaris Parra Vidal, intención Luceli Parra Vidal. Oramos por las necesidades de la Iglesia. Oramos para que el Señor nos mande el contra este virus, que nos ayude a salir adelante y nos mantenga firmes en la fe, en el amor y en la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seguimos leyendo el texto de Juan 6, el discurso del pan de vida. Recordemos, ayer leíamos que el Señor invitaba a sus discípulos a comer su carne, a beber su sangre, para tener vida en ellos. Sigue hoy la discusión y muchos que lo escucharon les parecía insólito. ¿Cómo es que tenemos que comer la carne de este hombre? ¿Cómo es que tenemos que beber la sangre de este hombre? Y entonces eso formó o dio pie a una discusión que hizo que muchos desertaran de ese discipulado. Muchos discípulos, nos dice la Escritura hoy, se fueron porque les parecían muy duras las exigencias de Jesús. También hoy se da ese escenario. Muchos se van de la iglesia, muchos dejan la doctrina de la fe porque les parece incómoda. Ahí está entonces el reto para los cristianos de hoy, para nosotros como iglesia, preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana, si estamos respondiendo a las exigencias del Maestro, o será que nosotros como discípulos queremos manipular al Maestro, y eso no se puede dar. Nosotros como discípulos estamos sumisos a las decisiones del Maestro. Y el Maestro lo ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Si nosotros queremos tener vida, y no es simplemente la vida material, sino la vida espiritual, tenemos que alimentarnos necesariamente del pan eucarístico. Nos tenemos que alimentar de esta cena eucarística, donde se da un banquete de la palabra y donde se ofrece el mismo Cristo en esas realidades tan humildes y sencillas como es el pan y el vino. Y entonces encontramos un testimonio muy grande de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y que valga ahorita entonces como ese llamado de atención. ¿Cuántos cristianos católicos que venimos a la Eucaristía, que escuchamos la palabra de Dios, que incluso muchos de estos reciben la Eucaristía, van en busca de otra literatura distinta a la palabra de Dios para buscar razones a su vida? Y esa literatura se llama esotérica, esa literatura se llama el horóscopo, esa literatura se llama las cartas, esa literatura se llama brujería, hechicería, lo que sea, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y entonces queremos complementar, entre comillas digo yo, nuestra vida espiritual buscando lo esotérico. No podemos mezclar religión, fe, con aquello esotérico. No nos podemos dar a la búsqueda de respuestas inicuas en razones inicuas, como es un horóscopo. Tenemos que buscar lo fundamental, lo que tiene cuerpo, lo que tiene base, lo que tiene doctrina, lo que tiene enseñanza, lo que tiene vida, que es Dios mismo en su palabra y en los sacramentos.
tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra hay que buscarla, hay que escucharla. Esa palabra hay que hacerla vida en cada uno de nosotros. Pero también nos encontramos con otro texto muy interesante, muy bonito. Y otra vez Pedro es el protagonista. Pedro. Pensemos en Pedro. Es la cabeza visible de la iglesia. Es aquel hombre que Jesús escogió, eligió, consagró como su representante mayor en la tierra. Y Pedro obra según sus convicciones. Pedro es el medio para que se presente Jesús en esa dimensión de los milagros. Aquello que el hombre no puede hacer, lo hace Dios a través de los hombres. No es Pedro el que hace el milagro, es Jesús, es Dios que a través de Pedro hace caminar a aquel paralítico. Es el Señor a través de Pedro que hace que Tabita, Gacela, se levante y vuelva a tener vida en su comunidad. Hoy también el Señor se vale de sacerdotes, de ministros, para levantar del fango del pecado, que es la muerte, a muchos que reconociéndose pecadores acuden para que el Señor les devuelva la paz interior. Eso es otro milagro. Es que estar vivo no es solamente respirar. Estar vivos es tener una relación con Dios pura, nítida, diáfana, clara, evidente. Una relación con Dios que nos tiene que llevar necesariamente, si es una relación firme y fina con Dios, nos tiene que llevar a obrar siempre el bien. Y ese obrar el bien en favor de los demás es una obra milagrosa. Es un milagro sencillo, ser buenos con los demás, favorecerle la vida a los demás, hacerle la vida a los demás más llevadera, con un sentido de trascendencia y de alegría. Eso es un milagro. Muchas veces una palabra que sale de un corazón limpio fortalece la fe del otro, lo levanta, como se levantó el tullido, como se levantó Tabita. Entonces, es volver a tomar impulso, levantarnos para profesar la fe al estilo de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.